Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hermanos y amigos, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga a todos hoy domingo 16 de enero del 2022. Continuamos con la serie que nos hemos propuesto en el mes de enero y febrero, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento para nuestra actualidad. El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento para nuestra actualidad. Dios, sin lugar a dudas, quiere hablarnos. Dios quiere decirnos lo que hay en su corazón. Quiere decirnos lo que hay en su pensamiento. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le quiere decir en esta mañana. Hemos intitulado esta serie El mensaje de ayer para hoy. Hemos visto algunos temas que me gustaría que podamos al menos recordarnos el tema y repasar los temas que vamos a tocar durante el mes de enero y febrero. El primer tema que tocamos fue Consolaos, consolaos, pueblo mío, basado en Isaías 41. El segundo tema que tocamos fue pensamiento de paz y no de mal, según Jeremías 29:11. El día de hoy queremos ver convertíos pues y viviréis, según Ezequiel capítulo 18, el versículo 32. Queremos ver después, ¿te ha podido librar de los leones? Era la pregunta que Nabucodonosor le hizo al profeta Daniel. ¿Te ha podido librar de los leones? El quinto tema que queremos tocar es el triunfo del amor, basado en Oseas capítulo 2, el versículo 14. El sexto tema es prepárate para venir al encuentro de tu Dios, basado en Amós 4:12. El séptimo tema es lo que Dios pide de ti, basado en lo que el profeta Miqueas enseña en el capítulo 6, el versículo 8. Que de la queja y la protesta al gozo, lo que el profeta Habacuc nos enseña en el capítulo 3, el versículo 18. Y el último tema será, traed todos los diezmos al alfolí, según Malaquías el capítulo 3, el versículo 10. Hoy entonces nos corresponde ver la temática, convertíos pues y viviréis, a la luz del profeta Ezequiel. Previamente permítame recordar con ustedes lo que hemos estado viendo estos domingos pasados. 7 pecados en nuestros días contemporáneos. 7 pecados que ahora estamos observándole en el mundo y con bastante tristeza puedo decir en esta mañana que los mismos pecados que el ser humano realiza, que realizamos nosotros, esos mismos pecados nos traen funestas consecuencias. Por ejemplo, el primer pecado sería la falta de transparencia y corrupción de los gobiernos. Un segundo pecado es la pobreza y la discriminación y la injusticia social. Cuando digo pecado, la pobreza no en sí es pecado, pero sí es que la pobreza que existe hoy en este mundo es debido al pecado del ser humano, debido generalmente a los que tienen más y no comparten con los demás.
El tercer pecado que queremos ver, por ejemplo, es la mega destrucción del medio ambiente. El cuarto pecado es el proselitismo y los conflictos de las religiones. El quinto pecado es las ansias de poder y las guerras. El sexto pecado es la violencia, el asesinato y el sicariato. Y el séptimo pecado, el enfriamiento de la fe bíblica. Cuando en esos días estamos hablando acerca del mensaje de los profetas, una y otra vez, diferentes profetas, a partir del año 750 como año promedio, los profetas comienzan a enseñar y a decir, tanto Isaías como Jeremías, comienzan a decir y a enunciar al pueblo de Israel, porque la profecía es dirigida principalmente al pueblo de Israel, que ellos se habían alejado de la verdad de Dios. En términos bíblicos, según el libro de Apocalipsis, Jesús dijo que la iglesia también se puede enfriar y que es mejor que la iglesia sea fría o caliente, pero que no sea tibia. Y queremos hablar en esos días acerca justamente del enfriamiento de la fe bíblica en muchos casos en el mundo entero. Hay muchas personas que habiendo confesado a Jesucristo con sus labios, el día de hoy no solamente lo están ignorando, sino que inclusive lo están negando. Algo así como una herejía, algo así como una apostasía, es lo que ocurre en algunos sectores en la iglesia. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, el día de hoy de la falta de transparencia y corrupción en los gobiernos? Cuando hablamos de esto, por ejemplo, en el Perú, lamentablemente, el Perú es considerado una nación que tiene una baja aprobación de parte de organismos mundiales cuando tienen que analizar la corrupción que hay en los gobiernos en el Perú. Y bueno, para nosotros no es algo indiferente y no es algo que no nos damos cuenta, sino por el contrario, nos damos cuenta, pero que Dios nos pide más que un reclamo airado, más que tomar la justicia por las propias manos. Dios nos pide que podamos inclinarnos y humillar nuestros corazones como iglesia y suplicarle a Él que Dios pueda obrar a través de los gobiernos humanos. Por ejemplo, en este gobierno que hoy estamos viviendo, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay injusticia, sabemos que hay violencia, sabemos que hay coimas, pero el saber eso no nos debe llevar a comportarnos como uno más, sino debe llevarnos a acercarnos a Dios rogándole por nuestra nación. Queremos entonces ver hoy, convertíos y viviréis. Convertíos y viviréis es el tema basado en Ezequiel capítulo 18, versículo 21 al 32. Permítanme por favor leerles la palabra del Señor. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá, si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ellos. Por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, que con que habéis pecado, y haceos un nuevo corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es interesante que el pueblo de Israel, en el contexto en el cual Ezequiel está escribiendo, él enseña que el pueblo está sufriendo de esclavitud, y el pueblo está sufriendo por depresión, y el pueblo está sufriendo por desesperación en Babilonia, a donde fueron llevados cautivos. El pueblo está sufriendo de esclavitud, y ya sabemos que la esclavitud, en cualquiera de sus formas, de ninguna manera es algo que uno quisiera. Ellos sufren por ser esclavos. No tenían casa, no tenían apellido, sus familias estaban separadas, no tenían posesiones. Era un pueblo totalmente llevado en opresión hacia Babilonia. Y ellos sufrían a causa de esto, de desesperación, de depresión, sumamente preocupados. Pero uno se pregunta, querido amigo y hermano, ¿acaso cuando tenemos algún problema nosotros no nos preocupamos? ¿Y a veces acaso no nos estresamos? Querido amigo y hermano, los problemas que vivimos en esta tierra, en este tiempo, obviamente pueden ser causas de una preocupación. Pero querido hermano y amigo, desde ya puedo ir anunciándole que la preocupación, el afán y la ansiedad pueden ser corregidos cuando comenzamos a obedecer la palabra de Jesús, que ha dicho que si ponemos a Dios en primer lugar y el reino de Dios primero, podemos entonces pedirle al Señor su bendición, su resolución frente a nuestros problemas, porque Él se ha comprometido a ayudarnos. No que nosotros merecemos algo, no que nosotros estamos mereciendo algo, sino que Dios se ha comprometido en poder ayudarnos. Por eso, querido amigo y querido hermano, el ser humano necesita redescubrir a Dios. En tiempos, por ejemplo, pandémicos como hoy, necesitamos redescubrir al Señor. Dios muestra su naturaleza, cómo es Él en esencia, por medio de 3 preguntas que encontramos en la profecía de Ezequiel. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿quiero yo la muerte del impío? La segunda pregunta es: ¿no es recto mi camino? La tercera pregunta es: ¿por qué moriréis, casa de Israel? A través de las preguntas nos damos cuenta de cómo es el corazón de Dios. Corazón compasivo, lleno de misericordia. Él no quiere la muerte del pecador, la muerte de las personas. Él busca el bien de las personas. Él está buscando bendecir a las personas. Pero es el corazón del ser humano, el corazón nuestro, el que es torcido. Y como dice el profeta, el corazón nuestro está más corrompido que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Y sin embargo, el Señor, a pesar de que somos así, el Señor nos hace preguntas como: ¿quiero yo la muerte del impío? Qué tierno es el Señor. Qué corazón amable el Señor. Qué corazón bondadoso el Señor. Él no quiere de ninguna manera la muerte del impío. Así que por esta pregunta podemos ver su tremenda compasión, su tremendo amor, su misericordia, parte del carácter de Dios. El versículo clave que queremos tocar en esta mañana es, a modo de conclusión, dice Jehová el Señor: convertíos pues y viviréis. Por eso que en esta hora quiero resolver con ustedes el tema 3 implicancias de qué significa convertíos y viviréis. 3 implicancias de convertirse y vivir. La primera implicancia es que Dios quiere y promueve la vida. Dice Ezequiel el capítulo 18, el versículo 23: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Dios está queriendo siempre, amigo, amiga, hermanos, Dios es un Dios pro vida. Dios no es un Dios satisfecho que le satisfaga la muerte, el sufrimiento, la violencia en el ser humano. Dios busca la vida en menor, en mayor proporción, porque en esencia Dios quiere y promueve la vida. Dice el versículo 31 y 32 de Ezequiel 18: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aquí seguimos encontrando que Dios quiere y promueve la vida. Por lo tanto, podemos decir de que Dios, por ejemplo, no está de acuerdo con los abortos. En el Perú y en el mundo,
Dios no está de acuerdo con ninguna clase de violencia. Por ejemplo, en el Perú, sobre todo la violencia contra la mujer. Dios no está de acuerdo, por ejemplo, con la violencia que hay entre los padres a los hijos o de los hijos hacia los padres. Dios no está de acuerdo tampoco con el sicariato. Dios no quiere la muerte de las personas. Dios quiere la vida. Dios quiere y promueve la vida. Y esa es una implicancia de convertirse y vivir. Si yo me convierto a Dios, si yo me convierto de todo corazón a Dios, seré entonces una persona que sea como Dios, sea una persona que quiere, que anhela, que promueva la vida en cualquiera de sus formas. En segundo lugar, ¿qué implica convertirse y vivir? Implica que Dios quiere arrepentimiento y conversión de las personas. Dios desea en segundo lugar arrepentimiento y fe de las personas y conversión de las personas. Hay varias veces que en el pasaje leído se repite la palabra arrepentirse de sus pecados. Por ejemplo, en el versículo 21 se habla de los pecados del hombre. En el versículo 22 se habla de transgresiones de los hombres. En el versículo 23 se habla de apartarse de sus caminos. En el versículo 24 se habla de maldad, abominaciones, de rebelión, de prevaricación. En el versículo 25 se habla de los caminos torcidos del ser humano. En el versículo 26 se habla de iniquidad. El versículo 27 se habla de impiedad. El versículo 29 se habla de los caminos no rectos del ser humano. Y Dios está buscando de parte del ser humano, del hombre, Dios está buscando amigo y hermano. Dios está buscando que podamos arrepentirnos. Porque cada vez que andamos de esta forma, como he señalado, es el hombre, el ser humano, el que sufre y se va rumbo a la eternidad sin Dios. En esos días de pandemia, de un lado nos alegra que mucha gente se convierte a Dios, ya sea porque se da cuenta de sus caminos, de sus pecados, etc. Ya sea porque a través de la pandemia hace que los seres humanos reflexionen seriamente en las cosas eternas. Pero el ser humano se arrepiente y el corazón de Dios se alegra, y nosotros también. La iglesia se goza cuando un pecador se arrepiente aquí en esta tierra. Pero también la iglesia, los hermanos, las hermanas, nos sentimos totalmente tristes cuando sabemos que partió un vecino, un familiar, un pariente, sin conocer a Dios, sin tener testimonio de Dios. Dios desea de todos los seres humanos arrepentimiento, y Dios desea también conversión de los seres humanos. Dice en el versículo 31, haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y eso significa, amigo y hermano, convertirse. Cuando una persona se convierte a Dios, todo cambia. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que en segundo lugar, una segunda implicancia de qué significa convertirse y viviréis, tiene que ver con que Dios quiere que el ser humano se arrepienta de sus pecados y el ser humano se pueda convertir como se convirtió el famoso Nicodemo del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Y querido amigo y hermano, es tremendamente importante que en esta hora usted se pregunte si usted se ha convertido auténticamente a Dios, o usted es un religioso más, o usted es alguien solamente que por afuera muestra una cara de religión, pero por dentro en su corazón está necesitado de parte de Dios. Así que en segundo lugar, Dios quiere arrepentimiento y conversión. Y en tercer lugar, la tercera implicancia es que Dios quiere una fe práctica. Dice en el versículo 26, el que guardare todos mis estatutos. Lo primero que implica esta frase significa que Dios está esperando de usted y de mí que podamos guardar los mandamientos, los estatutos de Dios. Y guardar no es otra cosa que obedecer. Y cuando obedecemos no lo hacemos por conveniencia, no lo hacemos por miedo, lo hacemos porque amamos al Señor. Nos damos cuenta que Jesús murió por nuestros pecados y nos damos cuenta que lo único que queremos entregarle ahora a Dios ya no es tanto las cosas, ya no es el tiempo y otras cosas más. Dios está esperando que le entreguemos nuestro corazón.
cuando guardamos los estatutos de Dios, cuando guardamos los estatutos por amor, es cuando hemos comprendido lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Segundo lugar, practicar el derecho y la justicia, porque dice el versículo 26, e hiciere según el derecho y la justicia. Amigo y hermano, es una fe práctica la que Dios espera en nosotros. Una fe práctica, una fe que se pueda ver en la casa, una fe que se pueda ver en el trabajo, que se pueda ver en la calle, en los estudios. Amigo, hermano, Dios espera de nosotros una fe práctica que haga bien al prójimo. Pero también puedo decir que esta fe práctica tiene que ver con renuncia a todo lo que es malo. Dice el versículo 30, apartaos de toda transgresión. Dios está esperando de nosotros que podamos apartarnos del pecado para poder acercarnos a Dios. Eso es conversión, cuando uno se aparta del pecado y se acerca a Dios. Eso es tener una fe práctica. A modo de conclusión, quiero decirle lo que el Señor dice a través de Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 33. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amigo, ¿es usted ya convertido? ¿Usted se ha convertido realmente a Dios? Hay tres implicancias del convertirse para vivir. Dios quiere y promueve la vida. Dios quiere arrepentimiento y conversión. Dios quiere una fe práctica. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amigo y hermano, ¿qué es lo que Dios nos está hablando por medio del profeta Ezequiel? Dios quiere conversión de tu lado. Dios quiere que tú te puedas convertir a Él, amigo, para que puedas vivir. Cuando alguien se convierte, la vida cambia. La vida cambia para bien. Cuando alguien se convierte, puede ser de bendición a la esposa, a los hijos, a la sociedad. Y eso es lo que necesita el peruano, lo que necesita el Perú. Una genuina conversión de parte de Dios. Venga Jesucristo en esta mañana. Entréguele la vida al Señor. Él está listo esperándole a usted. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén.